buenos días a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que en esta linda hora están junto con nosotros. Estamos agradecidos de nuestro Padre Celestial, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Permite el Padre estar una vez más interconectados para la gloria de Dios a través del circuito radial y también por www.chofarsonando.com. A nuestro Padre sea la gloria, y tenemos nosotros, hermanos, la intención de estar en comunión con Dios a través del Santo Espíritu y guiados por las Sagradas Escrituras. A toda la gran familia que se añade el día de hoy, que gracias a Dios somos una cantidad nueva cada día, bienvenidos y bienvenidas. Y por supuesto a todos nuestros hermanos y hermanas, al gran equipo de Chofar que día a día está allí junto para aprender de las Sagradas Escrituras, que el Señor siga haciendo esa obra perfecta en cada uno de ustedes, en Venezuela y en todas partes del mundo donde usted toma estas lecciones. El día de hoy vamos a seguir estudiando Libro de Romanos capítulo 12, estamos en la lección del libro de Romanos capítulo 12 y a tenor, hermanos, situaciones que tenemos que comentar importantes. Siga la secuencia del estudio, seguimos aprendiendo y nosotros vamos a aprovechar cada parte de esta poderosa palabra. Pero antes, les invito a que demos gracias al Señor. Vamos a hacerlo con un tema musical. Vamos a adorar al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Me dice un ser maravilloso que por amor al hombre Él se manifestó en un hombre muy humilde, lleno de amor y gracia, y a todos sus hijos dio la vida, y a todos sus hijos dio la vida. Jesús, tú eres mi Salvador, por eso yo te adoro, por esta grande salvación, por eso yo te adoro, por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Llorando, así era mi vida, porque no tenía a mi Salvador. Ahora yo vivo, porque con mi Cristo yo tengo la vida, la vida, la vida. Yo tengo la vida, la vida, la vida. Jesús, tú eres mi Salvador, por eso yo te adoro, por esta grande salvación, por eso yo te adoro, por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades
mi alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Salvador, por eso yo te adoro, por esta grande salvación, por eso yo te adoro, por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Por eso ni la muerte, ángeles ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Gloria sea al Señor, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Estás en tu programa Está Establecido. Nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com y por el 0424-824-1932, 0426-583-8689, 0412-839-1545. El día de hoy seguimos estudiando Romanos capítulo 12. Todos a Romanos capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos leyendo el versículo 2. En el versículo 2 nos hemos quedado en la primera parte que dice: no os conforméis a este siglo. Ahora vamos a estudiar la otra parte y es importante que lo entendamos porque estamos iniciando un año 2025, año importante, año donde nosotros como pueblo de Dios debemos estar muy claros, muy entendidos en la voluntad del Padre para nosotros. Romanos capítulo 12. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No debemos amoldarnos, no debemos nosotros ser cortados con la misma tijera del patrón que lleva el mundo. En todos los ámbitos hemos hablado, en el ámbito mundano, de manera peyorativa, uso el término. No debemos amoldarnos a lo que está sucediendo en las redes sociales hoy día, no debemos amoldarnos a las prácticas politiqueras de este mundo, debemos amoldarnos a lo que es la religiosidad dentro de congregaciones que en nombre de Dios siguen haciendo el mal. Debemos nosotros trascender. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sigue diciendo el versículo 2. Transformaos, y esa es la manera, transformaos, la metanoia, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos, háganse nuevo por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos trascender. Tiene que gestarse en nosotros un cambio para nosotros tener nuevo, un entendimiento para poder comprobar la voluntad de Dios. Ahora, les decía que todo este estudio, hermano, es como que está justamente hecho para este tiempo. Y les digo y les contextualizo a todos los hermanos que aún no manejan la información, y para que consideremos, los que manejamos la información, consideremos algunas cosas importantes. El día de ayer hablábamos de que definitivamente nosotros tenemos que seguir el lineamiento de las Sagradas Escrituras, no el lineamiento de filosofías humanas, sean de la tendencia que sea. Nosotros respetamos lo constituido por Dios y las instituciones, sean del color que sea del país que sea, porque si nos vamos a Norteamérica debemos respetar el lineamiento de Norteamérica. Si nos vamos a Francia debemos respetar el lineamiento de Francia. Si nos vamos a China debemos respetar el lineamiento de China. Y eso es para que estemos en equilibrio mientras hacemos la obra del Señor, porque entendemos como los apóstoles y Jesucristo que los gobiernos terrestres Dios, el Padre, los permite y que la sociedad los necesita para ser organizada, ya que, hermanos, ellos van a ir contra el que hace el mal y van a estar a favor del que hace el bien. Decíamos
que definitivamente aprendemos de Jesucristo, que no fue contradictor de los gobiernos constituidos y permitidos por Dios en cada nación. Él respetó al gobierno tanto regional de Judea como al central en Roma para su tiempo. Igualmente los discípulos como Pablo, que era tan reaccionario hacia el pecado, pero Pablo nunca fue una persona subversiva, nunca encabezó rebeliones ni revoluciones contra César. Y por eso las autoridades no tenían cómo acusarle. Era un hombre apegado a lo que era la norma y defender las cosas espirituales. Es decir, Pablo era un ministro de Dios, no un ministro de este mundo. Ahora, yo quiero, hermanos, que usted considere estas cosas. Hemos venido estudiando este punto, cayó porque un hermano de la familia Sullivan, el hermano Frank, de Ecuador, nos hacía el comentario debido a la polarización que ya empieza a haber en Ecuador, y nos hizo el comentario: pastor, parte de conformarse a este siglo es también practicar la politiquería. Y yo le decía que por supuesto, porque imaginemos, en el tiempo de Jesús habían partidos políticos. Había uno llamado fariseo, otro llamado saduceos y otro llamados herodianos. Cada quien con su punto de vista y cada quien con su cosmovisión, viendo a Dios a su manera. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos eran personas muy religiosas, estudiosas, pero no aceptaron al Mesías. Unos querían sacar al gobierno de César y otros estaban trabajando con el gobierno de César. Los saduceos apoyaban a Herodes y a Pilato, y los fariseos querían quitarse la bota de encima. De manera que Jesucristo no fue parte de ninguno de esos partidos políticos. Él encaró su bochorno, su deslealtad hacia Dios, pero él nunca fue contra el gobierno estatuido y permitido por Dios. Ayer volvimos a ampliar debido a que es necesario que ampliemos y por el contexto, por supuesto, que está en nuestro país Venezuela. Ahora, ayer, hermano, sucedió algo que yo quiero traerlo a colación porque como pastor tuvimos que gestionar lamentablemente algunos asuntos, hermanos, y lamentablemente también tenemos una pérdida, hermano, de un ser humano. Preste atención a lo que les voy a decir. Ayer estaban convocadas marchas para unos decían que era para impedir la consagración como presidente en el Congreso del presidente Nicolás Maduro el día de hoy. Otros decían que era en apoyo. Lo cierto es que las dos tendencias salieron. Eso es normal en un país, hermanos, donde hay libertad. Es decir, el que puede marchar, yo ayer les decía, encabezado por políticos responsables, no por politiqueros, que van con fines mezquinos encabezando marchas y terminan entonces con un mensaje recalcitrante, induciendo a las masas a hacer lo que no fueron a hacer, porque muchos van a marchar, muchos van a levantar su voz, unos dicen libertad, otros dicen viva el presidente Nicolás Maduro. Muy bien, eso se puede hacer en un país donde, hermanos, hay libertad de expresión. Eso es lo que se debería hacer entre los partidos políticos. Yo le decía que nosotros los cristianos no lo hacemos, somos respetuosos. Y nosotros vamos a estar, hermano, entendiendo que lo que pase, Dios lo permite, es Dios el que lo permite. Ahora bien, todo marchó bien, el que quiso ir a marchar, sea no creyente o creyente, fue. Yo les decía ayer que yo no les podía obligar, cada quien tiene su punto de vista. Los que sí le daba el consejo era que no eran las marchas ni para tirar piedras, ni para andar con objetos contundentes, porque el que andaba con objetos contundentes iba a recibir una respuesta contundente. El que dispara, hermanos, no va a recibir flores. El que tira piedras no va a recibir besitos. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, yo les daba el consejo para que evitáramos caer en las tentaciones de un sistema que está plagado de malignidad, dirigido por Satanás, así dicen las Sagradas Escrituras. El mundo está bajo el maligno.
Nosotros somos de Dios, pero sabemos que el mundo está bajo el maligno. De todas maneras, yo les decía, no soy nadie para obligarle. Ya usted tiene su decisión de marchar. Bueno, usted puede hacer, pero yo le presento el camino de la vida y de la muerte. Bueno, se desarrollaron las marchas. Yo no estaba pendiente, asuntos de la obra, y estaba en otras cosas, atendiendo a los hermanos por llamada y haciendo lo que hago diariamente. Las marchas iban a empezar en la mañana, 10 de la mañana, ambas marchas. Empezaron un poco tarde. A eso de las 3 empezaron las marchas con su máximo esplendor, ambas marchas, con su máxima fuerza. Tanto la que representaba el gobierno, dirigido por el presidente Nicolás Maduro, y también aquellos que apoyan al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Entonces, pasó algo al terminar el mitin de la líder opositora. Ella estaba, según en la clandestinidad, y ella salió el día de ayer, después de unos días, no sé cuántos días exactamente, creo que eran 130 días, sin estar públicamente. Ella salió de la clandestinidad y ella sobre un vehículo dio un mitin. Ella habló, arengó a su comitiva, a los que estaban allí. Cuando ella se marcha, sucede algo, hermanos, que ya le voy a contar lo lamentable de todo esto. Hermanos, a partir de esa hora empezaron a llegar textos de todo tipo a nuestros terminales. Textos de todo tipo, pidiéndonos oración, pidiéndonos que reprendiéramos al diablo, pidiéndonos que por favor intercediéramos en el grupo de oración, porque habían secuestrado a María Corina Machado. Empezaron a llegar sopotoscientos mensajes, hermano, que el gobierno había secuestrado, usando ese término, hermanos, a María Corina Machado, que hubieron disparos y que una persona que era el piloto de ella había perdido la vida con un disparo en la cabeza. Es decir, neutralizaron al piloto y entonces decían que ella estaba herida y que la habían secuestrado. Hermanos, qué tremendo lo que se empezó a notar, la angustia de una gran cantidad de personas que están dentro de la fe. Hermanos, mensajes de las personas llorando, que cómo era posible, que eso había sucedido, que en verdad, entonces, que eres verdad lo que dicen de la dictadura, de los matones. Hermano, es impresionante la cantidad de textos. Y esto, muchachos, yo lo quiero hoy tocar en este contexto de renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Hay un adagio que dice, muchachos, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted está rodeado de personas, hermanos, que hablan de manera negativa, hermano, usted va a terminar hablando negativamente. Usted puede ser cristiano, pero si usted está hablando, hermano, de cosas malucas, usted va a terminar pensando maluco y accionando maluco. Hermanos, un desborde. Pero la noticia lamentable es que tuvimos que asistir a nuestra hermana en Minda Brito, una anciana. Hermanos, cayó con un estado de tensión debido a las noticias que escuchaba, que le comunicaban sus familiares, una anciana, hermanos, y tuvo que ser trasladada para un centro de salud por las preocupaciones. Digo, hermanos amados, la anciana se fue. Hermanos, qué triste esta noticia. ¿Por qué les digo todo esto, muchachos? Vean, ella no estaba en una marcha, pero lo tremendo es que le están informando que acaban de detener a una persona, hermanos, una mujer, que lo hacen de una manera injusta. Eso es lo que se movía.
y que habían liquidado al piloto que la llevaba en la moto. Es decir, la noticia era que habían disparado a la moto, habían neutralizado al piloto y ella estaba herida. No se decía que era de bala, pero sí en la caída. Ella se cayó y se lastimó. Y después el gobierno la secuestró, las autoridades. Hermano, la hermana cayó en un estado de tensión. Hermanos, un anciano, hasta cualquier persona que escuche eso, hermano, se alarma, porque nosotros somos sensibles, somos seres humanos. Y estamos orando para que no le suceda nada a María Corina, pero para que no le suceda nada a Nicolás Maduro. Nosotros oramos por unos y por otros. Yo oro para que no le suceda nada a Edmundo González Urrutia, pero también oro por Diosdado Cabello Rondón, hermanos, para que no le acontezcan nada a ninguno de los dos. ¿Por qué? Edmundo González Urrutia tiene esposa, tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos, nietas, pero Diosdado Cabello Rondón tiene esposa, tiene hijas, tiene también su familia. Es decir, que no queremos la muerte ni de uno ni de otro. Yo no quiero ni anhelo la muerte de Putin, pero tampoco la de Trump. Yo no le deseo mal, hermanos amados, a cualquier presidente como el de Argentina, Javier Milei, ni a Nayib Bukele, ni tampoco le deseo la muerte a Kim Jong-un ni a Xi Jinping. Estamos orando, hermanos, por la humanidad. Somos sensibles y si a algún ser humano le sucede algo, quien quiera que sea, lo vamos a lamentar. Y estas personas que son públicas, hermanos, lo lamentaríamos. Cuando le hicieron el atentado a Donald Trump, hermanos, yo lo lamenté. Yo dije, un anciano. Caramba, es un anciano. Eso no debe suceder. Igualmente, hermano, cuando hay amenazas contra cualquier gobernante pública, hermano, yo me preocupo, oro. ¿Cómo usted lo hace? La anciana se enfermó y se nos fue. Muchos dicen, no, pero es que tenía un cuadro delicado. Sí, pero por las noticias. Ahora, lo cumbre de todo esto, hermanos, es que una noticia fake, una falsedad, era todo una mentira. La misma María Corina salió desmintiendo en un video eso. Dijo, estoy bien, salí, hubo allí una escabechina, ella dice que la persiguieron. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. Si la policía quiere detener a alguien, lo hace. ¿Sí o no? Claro, hermanos. Si la policía quiere detener a alguien, hermanos, lo hace. Se da cuenta, lo hacen ya. No la detienen porque no quieren. La muchacha parece ser que se le cayó una carterita azul, que ella dice que se le cayó su carterita azul, perdió su carterita azul, pero que ella estaba bien. Es público. Y yo pensaba y decía, Dios mío, cuántos hermanos, cuántos amigos, cuántas hermanas y amigas en Venezuela y en el mundo tristes por lo que está aconteciendo, y todo es una noticia falsa. No aconteció eso. No hay muerto. No fue secuestrada. Está en un lugar seguro, hermano. Ahora, ustedes se imaginan todo aquel que retransmitió la noticia. Ustedes se imaginan, no sé por cuál vía, nuestra familia y la hermana percibieron esa noticia, pero se imagina que haya sido por un grupo que dice ser cristiano que se enteró de esa noticia, replicando a través de las redes sociales una noticia fake, falsa. Hermanos, ¿eso es un entendimiento renovado? Ese es un entendimiento nuevo. Les he dicho, hermanos, si usted está rodeado de una noticia negativa, usted va a estar en tensión
uno de los consejos que Dios nos dio a principio de año en la directriz para el 2025 era la salud mental, tener un estado de equilibrio mental, cero estrés, cero preocupaciones, confiemos en Jehová, dejemos que de Jehová haga, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días, y lo que Él permita va a estar bien. Yo les decía, no se presionen, no caigan en presiones, no se dejen llevar por un sistema que quiere anarquizar para pescar en río revuelto. No se dejen llevar por las olas de noticias de laboratorio, se los decía, hermanos, y miren qué devino todo esto. El día de ayer, hermanos, el mundo se convulsionó con esa noticia. El presidente de Argentina dijo que eso era injusto. El presidente de Colombia dijo que era injusto que la soltaran. El presidente de Estados Unidos dijo que era injusto. El presidente que va a entrar, Donald Trump, dijo que era injusto que la soltaran. Y todo eso, hermanos, una avalancha. Las más grandes noticieras del mundo, CNN, BBC de Londres, todo, Caracol, Colombia, todos, hermanos, con esos titulares, y todo era mentira. Eso es ser parte de este siglo y no estar transformados en la renovación del entendimiento. Y es muy triste todo eso, hermanos, y se los digo con mucho dolor, se lo digo con mucha tristeza. Hay una familia que ha perdido a una anciana. Muchos dicen, no, pero que su estado de salud era muy débil. Hermanos, pero débil, y con esas noticias. En medio de tragedias, que una persona ha sido secuestrada, hermanos, eso es muy grave. Y que había una persona que había sido liquidada para poder perpetrar el secuestro, hermanos, eso es muy grave. Ustedes se imaginan todo lo que se provocó replicando, retuiteando, reenviando esos mensajes. Se da cuenta que Dios no se equivoca. Dios nos está dirigiendo a tener tranquilidad como pueblo de Dios y como sociedad. Lo que Dios permite, lo permite, y punto. Venga de donde venga y suceda lo que suceda. Palabras menos, palabras más. Dios permite que Donald Trump gane en Estados Unidos. Dios permite que Macron gane en Francia. ¿Lo permite Dios? Dios permite que Xi Jinping gane en China. Dios permite que Vladimir Putin gane en Rusia. Él lo permite. Lo que Él permite en Estados Unidos es lo que permite en México que Claudia Sheinbaum sea presidente de México. No hay quien pueda doblarle el brazo a Dios. Él permite que Javier Milei gane en Argentina. Él permite que Boric gane en Chile. Él permite que Petro gane en Colombia. Él permite que Lula da Silva gane en Brasil. Él permite que Benjamín Netanyahu gane en Israel. Él permite que Nayib Bukele gane en El Salvador. Él permite que Xiomara Castro gane en Honduras. Él lo permite. ¿Quién le puede doblar el brazo a Jehová? Le preguntamos, ¿por qué lo permites? ¿No sabes lo que estás haciendo? Y Nabucodonosor nos dice a nosotros, el emperador que perdió la razón y se hizo una bestia y después volvió en sí y se le fue de vuelta su razón y dice, ¿quién eres tú para que le digas a Dios, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo permites? ¿Qué buscas?
Hermanos, por Dios, un estado tensión, nación, país, mundo, donde hay una expectativa que genera estrés y ese estrés enferma, hermanos. Tenemos este revés. A la hermana yo le conocí, conversé con ella. Lamento lo que le haya sucedido. Tiene su edad, pero nuestra hermana estaba fuerte. Y ayer, hermanos, eso no fue nada más nuestra hermana, eso fue una angustia de una cantidad de personas, hermanos. Y mandaban mensajes, y mandaban noticias de canales, y decían, es verdad, mire, es verdad. Hermanos, hasta las 10 de la noche. Cuántas horas de angustia. Y después la joven salió diciendo, ella misma, estoy bien. Se me cayó fue una carterita azul. Hermanos, ella está bien. ¿Por qué todo esto? Porque no hay una renovación de la mente, no hay una renovación del entendimiento y se sigue un sistema y se vive en estrés. ¿Es la voluntad de Dios esa? Escucha este tema y seguimos. Estos años que he vivido con Jesús son los años más hermosos de mi vida. Si muriera y volviera a nacer, otra vez a mi Jesús lo aceptaría. No tengo alguna queja contra Él. Al contrario, Él es mi Dios, Él es mi amigo. Soy de Cristo, yo me debo todo a Él. Contra Él no tengo algún reproche. Al contrario, yo le debo agradecer por su amor y por sus ricas bendiciones. Con Cristo yo he vivido los años más hermosos de mi vida. Si un día Él me faltara, sin Cristo ¿para qué quiero la vida? Me quedo con Él, me quedo con Él. Con Cristo por el resto de mi vida. Me quedo con Él, me quedo con Él. Con Cristo por el resto de la vida. Estos años que he vivido con Jesús son los años más hermosos de mi vida. Si muriera y volviera a nacer, otra vez a mi Jesús lo aceptaría. No
tengo alguna queja contra Él. Al contrario, Él es mi Dios, Él es mi amigo. Soy de Cristo, yo me debo todo a Él. Contra Él no tengo algún reproche. Al contrario, yo le debo agradecer por su amor y por sus ricas bendiciones. Con Cristo yo he vivido los años más hermosos de mi vida. Si un día Él me faltara, sin Cristo ¿para qué quiero la vida? Me quedo con Él, me quedo con Él. Con Cristo por el resto de mi vida. Me quedo con Él, me quedo con Él. Con Cristo por el resto de la vida. Con Cristo yo he vivido los años más hermosos de mi vida. Si un día Él me faltara, sin Cristo ¿para qué quiero la vida? Me quedo con Él, me quedo con Él. Con Cristo por el resto de mi vida. Me quedo con Él, me quedo con Él. Con Cristo por el resto de la vida. Gloria sea al Señor. Bienvenidos de vuelta, hermanos, a todos y a todas en esta hora. Seguimos. Estamos conversando, hermanos, con relación a lo que es la aplicación de la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y esto es muy importante, extremadamente importante, porque recuerde que nosotros somos hacedores de la palabra, no tan solo oidores de ella. Somos personas, hermanos, que estamos nosotros comprometidos a oír la voz de Dios y a ponerla en práctica. Ahora bien, nos dice la palabra del Señor, y quiero que usted siga el hilo conmigo, porque estamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Coméis a este siglo, no te hagas del patrón de este mundo, sino transformaos, que suceda un cambio por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y de ser, de actuar, una mente renovada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sumergidos, hermanos, en una línea que dice ser cristiana, pero que no lo es. Miren, el mundo donde estamos está bajo el maligno, y el Señor nos ha dado una forma de vida nueva. Nosotros debemos acatar el lineamiento de Jesús para tener esa vida nueva, una vida que debe trascender a todo esto, hermano. Ayer, hermanos, a eso de las 10:30, cuando me daban la noticia de nuestra hermana, hermanos, cómo lo lamenté. Empecé a chequear tantos mensajes y yo dije, Dios mío, este es un pueblo que dice servirte. ¿Cómo caen en esto, Señor, en esta presión? Hermanos, de otras congregaciones, gracias a Dios que mis hermanos que reciben los estudios están firmes. Pero hermanos por doquier, en grupos de oración pidiendo Maturín, Barquisimeto, noticias, hermanos, muy tristes, de Chile, de Argentina, personas llorando por lo que estaba pasando.
Y todo, hermanos, no era la verdad. ¿Por qué? Porque se está siguiendo un sistema y no se ha renovado la mente, no se ha renovado el espíritu. En la vida nueva que el Señor procura para nosotros, nos lo dice claramente en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 23. ¿Qué dice el Señor? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se imaginan, hermanos, toda la cantidad de cristianos que replicaron, que dijeron, porque sin constatar nada? Que eso es lo que siempre les digo. Porque esa costumbre de replicar cosas, de publicar cosas que no son constatadas, investigadas, hermanos, por Dios hay que ser responsables, hermanos. Se crea anarquía y en anarquía pesca el maligno en ese río revuelto. La joven salió diciendo que ella estaba bien, que solo se le había caído una carterita en el momento que ella se retiraba. Ella lo dijo con sus palabras. Es una señora ya grande, hermanos. Es decir, una persona que está preparada para dar un discurso, para lo que ella está haciendo. De manera que ella dijo, estoy bien. Una manifestación hermosa. Al retirarme, me persiguieron, se me cayó una carterita y yo estoy bien. Pero ¿por qué entonces toda esa trama? ¿Por qué todo ese estrés que generó, hermanos, en el pueblo, se puede decir en el universo de los seres humanos? Todas partes, hermanos, eran comunicados, medios de comunicación, diciendo lo injusto, lo malo que se estaba haciendo. Hermanos, un estrés. Y lo tremendo es que las grandes cadenas de información decían que era así. Ahora, les estoy hablando del caso que yo manejé el día de ayer, los casos de mis hermanos. Pero ¿cuántas personas más en angustia? ¿Cuántas personas se enfermaron? ¿Cuántas personas se enfermaron? ¿Cuántas, hermanos, se enfermaron? ¿Por qué? Porque tiene que haber una metanoia, una transformación. Si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, esa transformación, ¿cómo va a ser? Dios de arbitrario va a venir y te va a tomar, te va a sacudir 2, 3 veces, te va a tirar al suelo y ya te va a transformar. No, no es así, eso no funciona así. La metanoia no es que te sacudas la cabeza y te caigas en el suelo después que te pongas la mano y te levantes de allí con una nueva vida. La metanoia la enseñó David después que pecó. David en el Salmo 51, versículo 10, dice lo siguiente: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Es que se lo tienes que pedir, es que lo tienes que buscar. Son días, hermanos, donde todavía las labores a muchos no les ha iniciado. Aprovecha este tiempo para orar, para comprometerte. ¿Quieres hacer un ayuno para que Dios trate contigo? Para que tu vida sea transformada para Dios, para que tú puedas internizar y preguntarle a Dios dónde estás fallando. Aprovechalo ahorita. Muchos no se han incorporado a las clases. En vez de estar replicando cosas, en vez de estar con una expectativa de cosas para que, según tú, ser feliz, busca a Dios. Lo que Dios determinó lo va a permitir y punto. Sea una cosa u otra, pero no somos nadie nosotros. Lo que Dios decidió, lo que Él va a permitir a partir de hoy. ¿Quién eres tú y quién soy yo para doblar el brazo de Jehová? ¿Tú crees que Kim Jong-un está allí
sin el permiso de Dios? Recuerdo cuando hubieron los ataques a las Torres Gemelas, 2002, se decreta la guerra a los talibanes. ¿Recuerdan? Y a Osama Bin Laden. El epicentro del escondite de ellos era Afganistán. Estados Unidos de Norteamérica, una coalición, pero Estados Unidos la encabezaba, el país militarmente más poderoso del mundo, bombardeó, atacó, destruyó a los talibanes, mató 10 años después, 2012, 2013, Osama Bin Laden. Tomaron el control de Afganistán, pusieron bases norteamericanas, cambiaron y pusieron gobiernos. Hermanos amados, ¿se acabó el problema? No. ¿Qué sucedió? 2021, 2022, ¿qué sucedió? Volvieron los talibanes a tomar el gobierno. Son los que dirigen Afganistán. Estados Unidos se retiró de Afganistán. ¿En qué devino todo eso? ¿De qué valió tanta muerte? ¿Quién permitió todas las cosas? ¿Quién las permite? Dios. ¿Quiénes somos nosotros para doblegarle el brazo a Dios? ¿Ustedes creen que el gobierno de Norcorea está allí sin el permiso de Dios? ¿Ustedes creen? No. Dios es todopoderoso y Él hace como quiere. ¿Te das cuenta? Él hace como quiere. Dios lo permite por alguna razón que tú no lo entiendes, yo no lo entiendo, pero Dios lo permite. Ahora, Dios lo que quiere es que tú te renueves en el espíritu de tu mente, que tú te transformes, hermano, en un cristiano de verdad, en una persona que descansa en la voluntad divina, una persona que entiende que lo que Dios permite por una razón que solo Él conoce lo permite. Y es por eso que para tú entender la mente de Dios tienes que renovarte, pero tienes que pedírselo. Eso no es porque se te ponga la mano y te caigas. Eso no es porque venga un profeta y te ministre. Tú tienes que pedírselo y decirle como el salmista: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuánta angustia el día de ayer. Es que esto viene como anillo al dedo, hermano. Dios nos está dando una lección. Hermano, en la práctica, estamos en el campo de la práctica. Dios nos sacó al campo de práctica, muchachos. Mire lo que ayer aconteció. Yo no sé lo que iba a acontecer, pero yo les vengo hablando de la voluntad divina. ¿En qué devino todo eso? Hermano, una gran desinformación. En el mundo entero, todo el mundo escribiéndole al gobierno y al presidente de Venezuela como que fueran secuestradores y asesinos, secuestrador de María Corina y asesino del piloto de María Corina. Y nada de eso aconteció. Muchos cristianos en el mundo, hermanos, orando para que Dios hiciera justicia de una vez y terminara de matar a los secuestradores de María y al asesino del piloto de María Corina. ¿Y en qué devino todo esto, muchachos? La joven salió y dijo: una marcha extraordinaria, me siento orgullosa de ser venezolana. Al retirarme me persiguieron, se me cayó la carterita azul, mis pertenencias, pero estoy bien y vamos adelante. Muchachos, muchachas, por Dios, qué tristeza tiene la familia hoy. Oro para que la familia, tanto Brito como Hernández, hermanos, por favor, puedan ser fortalecidas.
Qué tristeza. Algunos se conforman y dicen, no, ya estaba debilitada. Hermanos, las noticias que nos preocupan nos enferman. Los huesos, hermanos, se envejecen. Las presiones, hermanos, amenazan el corazón, el cerebro, el estómago, los pulmones, los riñones, todo, hermano. Es por eso que Dios quiere que tú se lo pidas, porque Él quiere darlo. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, mira lo que Dios quiere. Les daré un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Pero tienes que pedírselo, hermano, en oración. Deja de estar movido por las redes y la información que en el 98% es fake, falsa, mentirosa. Anoche aconteció algo impresionante cuando la joven salió y dijo, estoy bien. ¿Cuántas personas, como el caso de nuestra hermana Aminda, sucedieron en Venezuela y fuera de Venezuela? Es por eso que el Señor te dice, en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 31, echa de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice el 32, porque no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos y viviréis. Hermanos, miren, la voluntad del Señor es bendecirnos, muchachos, pero si tú estás apegado a un sistema que está gobernado por el diablo, tú que dices ser cristiano y te está dominando ese sistema de noticias, de información. Ayer fue impresionante, yo creo que más, hermanos, de 500 textos, mensajes de voz, gente alarmada, llorando, y decían, esto era lo que tenía que suceder para que todo se acabe. Se inmoló. Seguro, mañana amanece sin vida. Se la llevaron, la secuestraron, le quitaron la vida a su escolta. Qué gente tan mala, hermanos. Y allí, hermanos, esa noticia por el mundo como pólvora y fuego. ¿Cuántas personas cayeron en angustia, en depresión? Las cadenas televisivas, hermanos, revisando noticias hoy en la mañana, no hay una que haya dicho nos equivocamos. Pedimos disculpa a nuestra audiencia, no hay un periodista que lo haga. ¿Por qué, hermanos? Repitan conmigo, porque el mundo entero está bajo el maligno, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. Libro de primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién quiere enfermar? ¿Quién quiere colocarnos en estrés? ¿Dios o el mundo? ¿Tienes entonces que conformarte al mundo o a Dios? ¿Qué te pide Dios? Transfórmate, renuévate. No te dejes llevar por el mundo, llévate por la palabra del Señor. Vosotros estáis quietos, dice el Señor. Estáis quietos, estéis quietos. Y ved la salvación de Jehová. Lo que Dios permite es amén. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Tranquilos, hermanos, es tranquilos. El peluquero te dice quédate tranquilo, ¿qué tú haces? El manicurista te dice tranquilo, voy a sacar el callo, voy a sacar la uña metida en el dedo, quédate tranquilo, ¿qué tú haces?
El odontólogo te dice quédate tranquilo, ¿qué tú haces? Te dice el que te va a inyectar, tranquilo, tranquila, ¿qué tú haces? Dios te dice tranquilo, yo pelearé por vosotros. Y lo que Dios permita, lo que Él permita, digamos amén. Lo que Él permita, digamos amén. Lo que Él permita. Digamos amén. Y repito, Dios permitió a Donald Trump, digamos amén. Dios permitió a Vladimir Putin, digamos amén. Si tú dices amén a Trump, Dios lo permite, y no dices amén a Vladimir Putin, tú no estás en la voluntad de Dios, sino en la tuya y un proyecto político. Así o más claro. Aclarando sale el día, aclarando amanece. Tú estás de acuerdo y dices amén. Dios permite en Argentina Javier Milei, dices amén. Pero tú no le dices amén a lo que Dios permite en China con Xi Jinping. ¿Quién lo permite? ¿Quién es el dueño? El absoluto Dios Todopoderoso, que Nabucodonosor, el papá de todos estos gobernantes, que había quedado como una bestia, dijo: ¿quién soy yo y quién eres tú para decirle qué haces? Tú aceptas a Javier Milei y dices amén, Dios lo permitió, pero no aceptas a Xi Jinping en China. Tú no estás en la voluntad de Dios, tú estás en tu voluntad y en tu proyecto político. Ahora, tú decides si insistes en tu proyecto político o en la voluntad de Dios, porque Dios es el dueño de China y de Argentina, de Estados Unidos y de Rusia, de El Salvador y de Venezuela. Y Él permite Dios. ¿Quieres leerlo conmigo? Daniel. Vamos todos y todas a Daniel, y con esto culmino. Esta es la palabra del Señor. Esta no es la palabra de hombres, palabra de Dios. Dice el verso 34, capítulo 4 de Daniel, verso 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, el gran emperador, y mi razón me fue devuelta, porque había perdido la cordura y como una bestia había pastado con los bueyes. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, desde la eternidad hasta la eternidad, y su reino por todas las edades, desde Adán hasta el fin del gobierno terrestre en la tierra. Dice el 35, todos los habitantes de la tierra, considerándome a mí, son como nada. Todos los habitantes de la tierra, incluyendo a todos los presidentes actuales, son como nada. Y Él hace según su voluntad, el Todopoderoso, el Eterno, hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, seres vivientes, querubines, serafines, ángeles y salvos, y en los habitantes de la tierra, desde Argentina a Canadá y desde Australia hasta Colombia. Dios hace como quiere. Y no hay quien detenga su mano. Nabucodonosor. No hay quien detenga su mano. ¿Oyes? No hay quien detenga la mano de Jehová. Lo que Él quiera y permita lo va a hacer. No es lo que tú quieras.
Porque de repente tú estás orando para que Dios haga lo que tú quieras. Es lo que Él quiera, lo que Él haga y permita. No hay quien le diga, ¿qué haces? Firma Nabucodonosor, un gran emperador de un gran imperio, según la bestia que vio Daniel, representa el máximo poder Nabucodonosor. Todos los demás gobiernos son hojarasca, hierro, bronce, pero él es uno de los grandes. Y él dice, ¿quién le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué permites a Xi Jinping? ¿Tú no sabes que él persigue a los cristianos en China? ¿Por qué tú permites a Vladimir Putin? ¿Tú no sabes que invadió Ucrania? ¿Por qué permites a Netanyahu? ¿Tú no sabes lo que hace en Gaza? ¿Por qué permites a Kim Jong-un en Norcorea? ¿Tú no sabes que construye más bombas que conucos? ¿Por qué permites tú esto? ¿Qué buscas tú? ¿Quién eres tú para que se lo digas a Dios? Si Nabucodonosor lo entendió. Ahora, lo que pasa es que Nabucodonosor fue procesado. ¿Será que tú necesitas ser procesado para que te hagas humilde? Y termines diciendo en el verso 37 con Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. No decirle amén a lo que Dios permite es ser soberbio. Yo decido aprender con el error de Nabucodonosor y saber que donde Dios me permita estar, el gobierno que gerencie esa nación está permitido por Dios. No sé lo que tú decides. Seguimos.